Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la actividad 213 de Viento del Norte y hoy cambiamos totalmente. Hasta ahora estábamos con temas científicos, estos últimos, y hoy nos vamos a un tema novedoso, una institución que promueve la cultura y la lengua española. Para ello vamos a tener con nosotros a don Antonio Martínez, que fue director del Instituto Cervantes en varios países, que nos va a contar todas sus experiencias. Y para hacer la presentación contamos con Fernando Fernández de Miralles, es socio nuestro y una persona colaboradora que ya estuvo de ponente, todos recordarán, en una actividad. Muchas gracias a los dos y muchas gracias a ustedes por estar esta tarde aquí tan calurosa y además con el tema de los Juegos Olímpicos. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar aquí otra vez y sobre todo es un placer estar aquí cuando habla otro, que siempre es mucho más agradable cuando te toca a ti. Conozco a Antonio hace más de 50 años y aún así nos llevamos bien, lo cual tiene bastante mérito teniendo en cuenta que los dos somos bastante insoportables. O sea que eso quiere decir que es una persona que tiene muy buen carácter, ¿no? Antonio es, que cuando estaba pensando cómo le presento, pues yo creo que representa muy bien esta idea del emigrante típico asturiano. Es una persona que salió del pueblo, es de Alicante, tiene esa desgracia, nadie es perfecto, pero salió del pueblo con 16 años, se fue a Estados Unidos y prácticamente no ha vuelto. Bueno, volvió ahora que está jubilado. Desde entonces ha recorrido el mundo, literalmente. Estaba repasando la geografía, ha estado en todos los continentes. Curiosamente, lo que menos conoce es Europa, que es otra característica típica del indiano, que nunca estuvo en Europa, sino que trabajaba en las Américas. Él empezó, yo le conocí en una cosa que se llamaba el American Field Service, que mandaba gente a Estados Unidos en los años 60 y 70, cuando aquello era una aventura. Él fue director de eso en España y responsable de que muchos de nosotros nos desasnáramos conociendo mundo en los finales de los 60 y los 70, en mi caso los 70, eres un poco mayor, y eso ahí le conocí. A partir de ahí se fue a Estados Unidos a trabajar como responsable de eso a nivel internacional, y luego cuando se fundó, yo creo que cuando se fundó el Cervantes prácticamente, entró de director en Manila. Él contará luego sus vicisitudes, ha sido director en Manila, en Río, Casablanca y Chicago, y ha trabajado también en el instituto en Nueva York. Y yo creo que el gran éxito profesional de Antonio, curiosamente, no fue, si me permites, como director, sino cuando era administrador en Nueva York. El edificio de Cervantes en Nueva York, no sé si alguno tiene la suerte de conocer, es un edificio precioso, que era un antiguo paso de carruajes. Y yo recuerdo que yo en esa época viajaba mucho a Nueva York por trabajo y coincidí mucho con él, y tenía una pelea que seguro que vas a contar, tremenda, con un pájaro, con un jilguero, no sé qué pájaro era, que costó 6 meses de retraso en la obra, porque los vecinos no estaban dispuestos a que talase un árbol donde vivía el pájaro, y eso debió costar al Estado español pues bastantes miles de euros desde entonces, ¿no? Y Antonio era el responsable de ese edificio, de la costera, el administrador del centro y el constructor de eso. Y yo creo que también su otro gran éxito profesional es conseguir que la gente aprenda español, porque el Cervantes tiene, él lo va a contar mucho mejor, esa doble actitud o de doble función de embajador de la cultura española, pero también el vehículo de aprendizaje de la lengua española, ¿no? Y él ha conseguido que, y lo contará seguro, que algunos centros donde la parte de enseñanza estaba poco desarrollada, él es un gran... Bueno, y sobre todo lo que es muy amigo mío, y por eso lo mejor es que le deje hablar a él, que seguro que nos va a entretener mucho con muchas anécdotas. Gracias, Antonio, por venir desde Alicante aquí a pasar calor también, que siempre seguro que lo agradeces, y todo tuyo. Venga, gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes. Antes de empezar, Fernando, muchas gracias por la presentación. Es la primera vez que Fernando en estos 40 años me presenta. Otras veces lo he presentado yo a él. He tenido que esperar todo este tiempo para jubilarme y conseguir que me presentara, y sobre todo venir hasta Luarca, donde es toda la familia Fernández Méndez Andés, cuya familia al completo casi
están presentes hoy aquí. Pero quiero agradecerles mucho su presencia y la de ustedes. Antes de empezar, quería agradecer a la Asociación Vientos del Norte esta oportunidad que me da ya jubilado para contarles un poco mi experiencia personal, mi vida, que han sido prácticamente 40 años que he trabajado en el exterior, en el Instituto Cervantes, que me parece que es una institución que quizá no se conoce lo suficiente. De todas maneras, si a lo largo de la charla, o que quiero que sea una charla, creen que de alguna manera conocen y saben, ya me estoy, digamos, repitiendo, pues me levantan la mano y me dicen para que cambie de tercio. Quiero agradecer a María Jesús y quiero agradecer como presidenta y a Inma, pues, y a su equipo técnico, la oportunidad de nuevo que me dan. Y bueno, les voy a hablar un poco del Instituto Cervantes, que como doy una pequeña introducción, que el instituto nace en España en marzo de 1991, durante la época de, no sé cómo calificarla, de esplendor en aquel momento de la Expo de Sevilla, durante el gobierno de Felipe González y de los Juegos Olímpicos. Y nace a imagen y semejanza de los centros culturales europeos. En particular, es bastante parecido al Goethe-Institut, al Instituto Goethe alemán y al British Council. Ya existían en Europa los institutos culturales que promueven las lenguas y culturas, en este caso del Goethe y del alemán, en el British, que ya saben ustedes que está por todo el mundo, y por supuesto luego los franceses con el Instituto Francés o con la Alianza Francesa, el Camões portugués, y el Cervantes nace en marzo de 1991 y a partir de ese momento, digamos que la idea era, es una institución, es una institución pública dedicada a la promoción y a la enseñanza de la lengua española y la difusión de las culturas hispánicas en el mundo. Ese es, digamos, el principio objetivo del Cervantes. A lo largo de estos 33 años yo creo que el Cervantes ha desempeñado un papel muy importante en lo que se llamaría no solo la enseñanza del español en los países, digamos, los países donde no se habla español, sino que a lo largo de estos 33 años se ha convertido realmente en un referente de diplomacia cultural, de enseñanza de español como lengua extranjera, y luego lo explicaré un poco más con detalle. El instituto cuenta de entrada con dos sedes en Madrid, en España. Una sede está en Madrid y otra en Alcalá de Henares. El Cervantes, cuando se crea, incorpora una serie de edificios en distintas partes del mundo que han sido cedidos por distintos departamentos o ministerios, y lo que se hacen, se incorporan el patrimonio nacional, se los adjudica al Instituto Cervantes, y ahora explicaré algunos ejemplos de esto. La sede central ahora mismo está en un edificio, en este que ven ustedes aquí, que conocerán, que está en la calle de Alcalá, de Madrid, y que es un edificio, para no equivocarme, que se llama ahora Cervantes, se conoce también con el edificio de las Cariátides. Que yo creo que no fue renovado, digamos, en 1918 por el arquitecto Antonio Palacios, que fue el que creó, digamos, también hizo el ayuntamiento de ahora, el Ayuntamiento de Madrid, que como saben ustedes es en la Plaza de Cibeles, el Correos, ¿no? Se llama edificio de Correos. Bien, entonces este edificio era la sede del Banco Central, y anteriormente era un banco que se le conocía como el Banco Español del Río de la Plata, y después pues, se incorporó al banco. Entonces es un banco, y verán ustedes, esta es la sala de reuniones del banco, y ahora es la sede central del Instituto Cervantes en España. Esta es la sala de reuniones del banco. Aquí tienen ustedes la entrada, que ahora se utiliza como distintos, digamos, despachos. Se ha adaptado el edificio
a las necesidades de Cervantes, pero no deja de ser un banco, o era un banco, todo muy señorial. Aquí tiene una cúpula que es muy famosa, muy conocida bueno, muy conocida, quiero decir que es muy bonita, de cristal, que está en la parte superior. Eso está, perdón, justo al lado en la esquina de la calle Barquillo con la calle de Alcalá. No sé si van ustedes, pues muy cerca del Banco de España que está enfrente, del Círculo de Bellas Artes, muy céntrico. Se utiliza también. Y por último, les voy a enseñar esto, que es la caja de las letras. Esto tiene una curiosidad, que es que, como ven, es una caja fuerte. Y cuando se creó el Cervantes, el Cervantes se trasladó aquí, desde Alcalá, decidieron que tendrían que darle un uso a este espacio. Y entonces, un director que tuvo el Instituto Cervantes, que fue... esos nombres se me cruzan. No, el que fue luego ministro de Cultura, que era del PSOE y luego se pasó... César Antonio Molina, no sé si les suena el nombre. César Antonio Molina, que era muy atrevido. Entonces, lo que hizo fue contactar a escritores españoles, escritores sobre todo empezó con los premios Cervantes, para que hicieran un legado suyo, pues un manuscrito, cualquier cosa que les sea oportuno, a la caja de las letras. Entonces, en cada cajetín está el nombre. Hay algunos algunos escritores que lo cedieron, ¿cómo se dice?, para siempre, y otros que, sin embargo, lo ceden por 10 años, por 5 años, y sobre todo los premios Cervantes. Si ustedes siguen un poco en los telediarios, cuando se conceden los premios Cervantes en el mes de abril, coincidiendo con el Día de las Letras, pues siempre hay una ceremonia del premiado que entrega su legado en esta caja fuerte. Entonces, esto es lo que el Cervantes, de alguna manera, pero ya le digo, como un resumen, ¿no?, que es lo que realmente hace. Pues organiza estos cursos de lengua española. Ahora hablaré también de la segunda parte, que es organizar cursos no solo de lengua española, sino que tenemos la obligación de enseñar las lenguas cooficiales de España. Esto presenta un problema, presenta. Organizar los exámenes de diploma, que es el diploma de español como lengua extranjera, que el Instituto Cervantes es el referente del español, digamos, en el mundo. Actualizar los métodos de enseñanza y formación del profesorado, apoyar las labores de los hispanistas, la difusión de la lengua española y luego colaborar con instituciones, sociedades y países en la difusión de su cultura. Vuelvo un poco al principio para de alguna manera, cuando he dicho que se crea el Cervantes a imagen y semejanza o parecido al Goethe Institut, se coge como referencia. El Goethe se crea con una voluntad clarísima de independencia política. Es decir, el Goethe Instituto, da lo mismo quién sea el partido que esté en el poder, es bastante, por no decir completamente, independiente, igual que el British Council. No es el caso del Instituto Cervantes. Desgraciadamente, los vaivenes políticos han influido mucho en digamos, desarrollo del instituto, y ahora de alguna manera explicaré por qué. Los órganos de gobierno del instituto son el patronato, el consejo de administración y la dirección. Entonces, el Instituto Cervantes tiene un patronato cuya presidencia de honor corresponde al rey de España. Es el rey, se reúne anualmente una vez al año alrededor del 12 de octubre, siempre en el mes de octubre. Luego tiene la presidencia ejecutiva, que corresponde al presidente del gobierno, y luego tiene una serie de miembros natos, que es por razón de su cargo, y ahí es donde empieza el problema. El Instituto Cervantes depende originalmente, tenía relación con 3 ministerios: Cultura, Educación y Exteriores. Cultura, Educación y Exteriores. Entonces, con el paso del tiempo, pues ustedes saben que los ministerios cambian de nombre, y a veces cultura y educación es lo mismo, otras cambian, y eso siempre es un poco problemático, por no decir muy problemático.
Entonces, esos miembros pues, son los ministros de Cultura, el ministro de Educación y el ministro de Exteriores, de Asuntos Exteriores. Sin embargo, orgánicamente, aunque nos dedicamos a la lengua y a la cultura, administrativamente y orgánicamente y funcionalmente estamos integrados y dependemos del Ministerio de Asuntos Exteriores, porque nuestra acción es en el exterior, por lo tanto dependemos de exteriores. Y luego pues también forman parte los autores que han sido galardonados con los premios Cervantes y luego pues una serie de vocales que, como ven aquí, representan a las letras, otros representantes, por ejemplo, está Vargas Llosa, están algunos de los autores más conocidos y también representantes de las academias, el presidente de la Academia Española de la Lengua y luego algunos rector que otros de las universidades españolas, etc. Entonces, este es el patronato que, insisto, se reúne solamente una vez al año, donde el Cervantes da cuenta a través de la memoria anual del Instituto, que pueden ustedes seguir, si les interesa, en la página web del Instituto, la última memoria del 2023. Y el Consejo de Administración pues, tiene un presidente y tiene un vicepresidente y una serie de vocales. ¿Cuál es el problema? Este Consejo de Administración se reúne con más frecuencia y el presidente del Consejo de Administración del Instituto Cervantes es el secretario de Estado o la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, que ahora el nombre ha cambiado y ya está. Y eso presenta un primer problema, porque el secretario de Cooperación Internacional, el Instituto Cervantes, tiene, y ahora ya empezamos con observaciones que, insisto, son personales. Yo ya no trabajo en el Cervantes y esto, quiero decir, muchos de mis compañeros o excompañeros a lo mejor no lo comparten. Pero el presidente del patronato, el presidente del Consejo de Administración, es el secretario de Estado, como digo, que es además el responsable de la Agencia Española de Cooperación Internacional. ¿Cuál es el problema? Que la Agencia Española de Cooperación Internacional tiene centros culturales. ¿Dónde? En América Latina. La idea inicial era que tuviéramos una entidad, una institución que realmente se ocupara, o se responsabilizara de la acción cultural en el exterior. Y esa era la idea para el Instituto Cervantes. Pero la agencia se ha negado en rotundo a ello, porque lleva muchos años. Ellos, no sé si ustedes han viajado por América Latina, pero en todas las capitales existe un centro cultural de España que depende de la agencia. Y entonces, pues siempre ha habido que digamos, a la hora por decirlo de alguna manera, el presidente y el Consejo de Administración se ha barrido un poco para casa, es decir, para la agencia, y el Cervantes siempre es como el hermano pobre, digamos, en este contexto y sobre todo además en términos de financiación, en términos de presupuesto y, digamos, y de recursos, ¿no? en su general conjunto. Pero bueno, lo que ocurre es que ahí tiene el presidente, que es el secretario de Estado, luego tiene los subsecretarios de los 3 departamentos, luego tienen los secretarios, los directores generales pues, de presupuestos, de Hacienda, etc. La cuestión importante es que, aunque es una institución pública, el Instituto Cervantes es un ente autónomo y además que presupuestariamente de alguna manera se nutre de los presupuestos generales del Estado, tiene una partida del Estado y de las partes comerciales, ¿no? Bueno, y entonces, antes de seguir, quería también explicarles un poco mi experiencia en cómo yo, por ejemplo, entré en el Instituto Cervantes para que vean ya de entrada, de alguna manera, la situación y la influencia política en estos casos. Yo me presenté al Instituto Cervantes en el año 92, se creó en el 91, pero empezó a funcionar en el 92, pero cuando yo vine a Cervantes, digo, pues igual doy el perfil, voy a presentarme, y así lo hice. Entonces fui a una reunión a través de una compañera que consiguió una entrevista con el secretario general del Instituto. Fui a esa entrevista, recuerdo perfectamente que era un viernes, le entregué mi currículum y me dijo que le parecía muy interesante, pero que no había plazas disponibles en ese momento. Al día siguiente me subí al avión de vuelta a Nueva York, triste y compungido, y entonces pues leíamos El País. ¿Recuerdan ustedes ese periódico, El País? Pues y leyendo El País
no sé si recuerdan ustedes que había unas páginas moradas de trabajo, oportunidades, economía y esas cosas. Pues en esas páginas ponía: el Instituto Cervantes convoca plaza de directores en los centros de Londres, Roma, Manila, Túnez, etc. Justo había una convocatoria el día anterior, ni siquiera se molestó en decirme que no había plazas. Tiempo después me presento ya en Madrid a esas plazas, y yo, porque tenía conocimientos de inglés, me presenté a Londres y a Manila. Y entonces me llamaron, me citaron para la entrevista en Londres. El primer director del Instituto Cervantes era Nicolás Sánchez Albornoz. Nicolás Sánchez Albornoz es historiador y era hijo de don Claudio Sánchez Albornoz, uno de los padres de la historiografía española. Las malas lenguas dicen que Felipe González, cuando le propusieron su nombre, estaba pensando en su padre. Y entonces este hombre que vivía en Nueva York y que era profesor en NYU, en la Universidad de Nueva York, vino a Madrid. En principio le iban a nombrar director de la Biblioteca Nacional, pero en ese momento hubo unos líos y terminó siendo el primer director de Cervantes. Y él, al venir de Nueva York, quiso introducir la metodología de selección de personal de Estados Unidos, que eso era la primera vez que se hacía, de las primeras veces que se hacía. Estuvimos hablando del año 92. Y entonces nos citaron, y en el transcurso de las entrevistas, ya al final, yo le pregunté a mi entrevistador, digo, pero bueno, ¿yo tengo alguna posibilidad de sacar esta plaza? Y él me dijo dice, ¿usted conoce por casualidad a 3 ministros del gobierno? Yo dije, pues no, va a ser que no. Dice, pues entonces no tiene usted ninguna oportunidad. Me hicieron venir desde Nueva York para la entrevista. Y entonces dije, bueno, pues muchas gracias. Y cuando salía le pregunté, oiga, ¿y para Manila ustedes creen que tienen candidatos? Dice, no, ¿usted está interesado en Manila? Espérese un momento. Y a partir de ahí conseguí el puesto, digamos, en Manila, pero ya te digo, todo ha tenido una serie de situaciones complicadas. Bien. Entonces mi primer destino fue en Manila, en Filipinas, que no sé, yo vivía en Nueva York y de repente me encontré en Filipinas completamente en estado de shock, porque no sé si ustedes conocen Filipinas o conocen Manila, pero Manila es una ciudad bastante dura y difícil y complicada. Cuando llegué a Filipinas, pues me encontré con que había que poner en marcha el instituto, el centro, porque el centro de allí era un centro dependiente del Centro Cultural de la Embajada de España. Y entonces hubo que inaugurarlo por cuestiones políticas a los pocos meses. Entonces yo realmente, más que he sido durante mi etapa en el Cervantes, me ha tocado restaurar e incluso construir más de un centro, luego les explicaré. Pero en este caso, cuando teníamos que inaugurar, decidieron que vendría a presidir la inauguración la infanta Elena. Entonces vino con Nicolás Sánchez Albornoz a presidir la inauguración del primer Cervantes de Asia. Y entonces un caso curioso era que en aquel entonces, y ahora también, cuando llega una autoridad del tipo de la Casa Real o presidente de gobierno, sobre todo la Casa Real, se nombra un ministro de jornada local, un ministro que se ocupa de atender, en este caso, a la infanta. El ministro que designó entonces al gobierno de Ramos, el general Ramos, fue un ministro de Economía. Era un ministro que era doctor por Harvard, toda la personalidad en su profesión, pero lo curioso de todo, estoy diciéndolo porque su nombre era y es Cielito Abito. ¿Qué quiero decir con esto? Que los nombres en Filipinas son muy curiosos porque tienen el nombre siempre diminutivo, el nombre propio, y luego con los apellidos, son apellidos que durante toda la época de la colonización, ustedes saben que por decir así, la colonización en Filipinas la hicieron básicamente las órdenes religiosas, concretamente los agustinos y los
los jesuitas no, los agustinos y los dominicos. Y la Universidad de Santo Tomás de Manila es una de las más antiguas, sí, con la de Salamanca y demás. Eso sí, expulsaron a los jesuitas, que tuvieron que irse a Japón, y entonces curiosamente, es muy curioso, pero la gente dice que en Filipinas se hablaba español, y no se habla, nunca se habló español. Excepto los mestizos y las clases dominantes que estudiaban en la universidad. De hecho, la Constitución filipina sí está escrita en español. Entonces, durante todo ese periodo perdón, voy a hacer que se me seca. Durante ese periodo de la presencia española allí, y ustedes saben que Filipinas tiene muchísimas islas, ¿no? Casi 7.000 islas, y el idioma dominante era el tagalo. Hay 100 lenguas, tantas lenguas locales como prácticamente islas. Pero la más dominante es el tagalo, que es ahora de alguna manera la lengua oficial. El tagalo tiene 40.000 vocablos españoles, porque los frailes cuando llegaban lo que hacían era evangelizar, pero no estaban muy convencidos. Entonces lo que hacían ellos aprendían, dada la experiencia en la América hispana, aprendían el tagalo y luego evangelizaban en esa lengua, y los locales, digamos, no aprendieron el español. Pero como estaban en islas y eran, indígenas, pues lo que hacían era, cada vez que traían algo nuevo, algún instrumento, pues les enseñaban. Entonces usted está viendo la televisión en Filipinas y están diciendo los números y dicen 1, 2, 3 y 4. Y entonces están hablando de usted va a comer, y en la mesa es todo, a ver, ¿cómo dice esto? Todo en español, tenedor, cuchara, todo. Esos son y es curioso porque cuando llegas dice, ¿cómo se dice eso en español? Y dice, cuchara, como en tagalo. Es el tagalo, ustedes hablan tagalo. Digo, no, es hablo en español. Entonces es un país muy curioso porque está en medio en Asia y que no tiene, quiero decir, es muy diferente al resto de los países, ¿no? que forman parte de esa zona, de esa región de Asia, ¿no? Pues esa es un poco, digamos, la primera experiencia. Os recuerdo también otra experiencia que al parecer los apellidos, es curioso, los apellidos, se les asignaba apellidos de acuerdo con orden alfabético, y cuando se acababan los apellidos, se acababa el alfabeto, a los niños les ponían nombres por ejemplo, de árboles, avellana, o de personas. Por ejemplo, los que estaban más próximos a la iglesia, que decían allí, pues hay muchos de los santos, de la cruz, o sea, nombres que decían que eran hijos de sacerdotes, pero bueno, es la rumorología del lugar. Y entonces eso no sé, es un país de alguna manera fascinante, bellísimo y para mí fue una experiencia realmente inolvidable. Pero bueno, sigamos. Entonces, estos son algunos, los directores, es para que simplemente puse algunos. Nicolás Sánchez Albornoz es ese señor de la izquierda. El de arriba es el director actual, Luis García Montero, que no sé si le conocen, pero Luis García Montero, que es un poeta, era el marido de Almudena Grandes, y ahora es el director. Esta señora también la conocerán, que fue directora de televisión y luego fue, ahora el nombre se me ha cruzado, Cafarel, sí, Carmen Cafarel, y el director de la Academia de la Lengua, que era Víctor García de la Concha. Víctor es asturiano también, ¿no? Creo que sí, es asturiano. Y el de arriba, que fue, ahora no me acuerdo el nombre, no me sale, que fue director lo digo para que vean ustedes perfiles muy distintos, un historiador, una directora, y estos eran nombramientos políticos, siempre han sido nombramientos políticos, pero es verdad que cuando se incorporaron Cervantes y se imbuían de la idea y de la misión del instituto y de lo que tenía y de lo que se debía hacer, pues realmente
hacían una defensa a ultranza del instituto. Y entonces, pero lo que pasaba es que cuando llegaba el siguiente gobierno, pues cambiaban, porque, digamos, era la filosofía o las prioridades eran otras, ¿no? Aquí ven ustedes la expansión de la cultura hispánica, dónde están los centros. El Instituto Cervantes tiene 90, está presente en 90 países, con 90 centros en 45 países. Si ven ustedes, esa es un poco la distribución. Los centros son básicamente 3 categorías. Centros que son, digamos, centros Instituto Cervantes, aulas Cervantes y extensiones Cervantes. Ahora les explico. Los centros del Instituto Cervantes son centros que es como un centro cultural que contiene básicamente 3 áreas, que son una biblioteca que generalmente pues, se especializa, depende de las ciudades y de los países, pero generalmente muy completa. Luego la enseñanza de español como lengua extranjera, con cursos presenciales y cursos por internet, a través de la que ya es muy conocida, el aula virtual del español. Y luego las actividades culturales. Los centros cuentan con una sala de exposiciones, cuentan con un auditorio y otras salas, además de la administración y además de las... Y entonces, curiosamente, como ya les he explicado, en función de los intereses de unos y otros, la distribución de los centros del Cervantes, verá, vamos por partes. Curiosamente, Brasil tiene 8 centros, como ven ustedes, pero centros. Recife, Salvador, Belo Horizonte, Río, Brasilia, Porto Alegre y Sao Paulo. ¿Por qué tiene 8 centros? Porque en la época, nuevamente, de César Antonio Molina, el presidente de la República, en ese momento, Lula, es el actual presidente, promulgaron una ley donde era obligatorio la enseñanza del español. Y entonces el Cervantes, digamos, el gobierno decidió que el Cervantes tenía que expandirse y organizar los cursos de formación de profesores, porque como es evidente que Brasil está rodeado de países hispanohablantes, de todos los países. El segundo, también por intereses supongo que geopolíticos, es Marruecos. En Marruecos, que está arriba, ¿lo ven? Ahí, ¿dónde está? Ahí. Teníamos centros en Tánger, Fez, Marrakech, Rabat, Casablanca. Y me falta uno, creo. Y Tánger y Tetuán. No sé dónde están, no los veo. Están en el otro lado, Tánger y Tetuán. Entonces, estos también por razones de, pues ya saben ustedes, de influencia, en España tenía muchos centros educativos, tiene todavía de enseñanzas primaria y secundaria en algunas ciudades. Entonces, en el caso yo estuve de director en Casablanca, en ese momento colaborábamos con el Instituto de Enseñanza Media allí, que se llamaba Juan Ramón Jiménez, donde con profesores españoles, y realmente tenía era muy solicitado, ¿no? de un prestigio el instituto, y muchos de la gente de alguna manera se pegaba para matricular y poder estudiar en los centros españoles. Luego tenemos ya en la parte de Europa, en muchos casos era también la creación de esos centros se debe a la existencia de centros españoles anteriores, o bien, por ejemplo, la Casa de España, o el Centro Cultural de la Embajada de España, o otros centros educativos que ya existían, y entonces se ceden, como he dicho antes, al Instituto Cervantes. Curiosamente, pues hay anécdotas que, por ejemplo, en el caso de Estambul, pues fue una decisión del presidente Aznar, que cuando fue en un viaje, y entonces le convencieron de que habría que vivir en Estambul, y entonces asignó un presupuesto especial y se abrió Estambul. En el caso de Estados Unidos, fíjense ustedes que hay en Nueva York, en Chicago, en Seattle, en Albuquerque, y ahora se ha abierto recientemente, hace apenas 6 meses, en Los Ángeles.
En Nueva York tiene sentido, es un centro que la verdad es que es una preciosidad, así nos costó. Y luego, pues Chicago, donde también fui director, y en el centro de... Bueno, Seattle realmente es un aula, no es un centro, digamos, propio. Cuando hablo de aulas son centros que el Cervantes establece anexos a una universidad para la formación de profesores, digamos, se forman convenios con esa universidad, como es el caso de Seattle. Y el caso de Albuquerque es porque en el estado de Nuevo México el español es la lengua oficial. Y además existe el Centro Nacional Hispano, que es el Centro Nacional, sí, hispano se llama, y que es, entonces, cómo se crea este centro fue a raíz de que el embajador que había en ese momento de Estados Unidos en España, pues tenía mucho interés en tener un centro Cervantes y daba todas las facilidades para que estuviera adscrito al Centro Nacional Hispano de Albuquerque. Y para ello tenía un amigo en el gobierno al que convenció para que le ayudara en esa tarea. Ese ministro se llamaba Álvarez Cascos y era, creo que de esta tierra también. Y él fue el que promovió, también ayudó a que se creara el centro de Albuquerque, pero que realmente, en términos de población, en términos por ejemplo, de presencia del Instituto Cervantes en Estados Unidos, pues es uno de los primeros centros que se crea, yo creo que antes casi a la vez que Chicago, y ya te digo, pues ha tenido mucho en esa zona, en toda la zona, muy contacto sobre todo con México, en el desarrollo de los cursos de español y de la enseñanza y la formación de profesores. Y ya ven los centros luego les enseñaré algunas fotos de los centros de Europa. Rápidamente, el Instituto Cervantes en el último curso tuvo estas matrículas de cursos presenciales, un aumento como ven ustedes ahí, del 12%, matrículas, cursos de español, tanto generales como cursos especiales. Estamos hablando de todos los centros donde Cervantes, digamos, tiene presencia. Y luego tenemos los cursos de formación de profesores, con esas matrículas, y el AVE, que es, como le explicaba antes, el aula virtual del español. Y luego tenemos los cursos no me acuerdo anteriores, los cursos sí, de español, porque se organizan cursos de español general y cursos de español con fines específicos. Entonces, por ejemplo, el Cervantes, una empresa que abre sus puertas, por ejemplo, yo recuerdo en Canadá, Técnicas Reunidas estaba allí, tenía una sede y tenía que asegurarse de que sus técnicos y sus trabajadores aprendieran algo de español. Y entonces organizamos cursos de español técnico, digamos, para los trabajadores. Aquí son los diplomas de español que les hablaba antes, no voy a detenerme más en ellos, con los centros que se imparten. El español también, como tenemos la certificación que Cervantes hace de los conocimientos de español, o bien a través del DELE o a través del SIELE, que es el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, que el Cervantes organizó en colaboración con la Universidad Nacional de México y con la Universidad de Buenos Aires. Esto es además a efectos de América Latina. Y luego el Cervantes tiene la misión o el encargo del gobierno de hacer la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de los emigrantes, de las personas que adquieren la nacionalidad española. Y como ven ustedes, el año pasado casi más de 800.000 personas tuvieron que hacer ese examen, que es un test de 300 preguntas, ¿no?, sobre las cuestiones básicas. Es un test que de las 300 preguntas tienen 25, o sea, bastante fácil, ¿no? Pero es, por decir así, obligatorio como condición, requerimiento para poder presentarse. Bueno, aquí tenemos las actividades culturales, que como ven ahí hemos tenido pues,
entre 800 y después de 800.000, digamos, eso es un número de todas las actividades culturales. ¿En qué consisten las actividades culturales? Pues en todo tipo de presentaciones, que de tipo, de todas las disciplinas, digamos, culturales, que puede ser artes plásticas, que puede ser cine, que puede ser, ya te digo, música. Entonces cada centro organiza su plan cultural, que es apoyado, o algunos se organizan o se coordinan desde Madrid y otros se coordinan, digamos, directamente en los centros. Entonces, se organizaron más de 7.000 actividades. El Cervantes tuvimos un problema grave con la pandemia, porque hubo que cerrar los centros y realmente pasamos de todos estos números a prácticamente mínimos en términos de asistentes, en términos de alumnos, etc. Lo que creo interesante es también la red de bibliotecas que tiene el Instituto, que tiene más de 1,5 millones de volúmenes. Hay bibliotecas muy interesantes como la Biblioteca de Tánger, que es toda la parte de la ocupación española de Marruecos, y luego la de Nueva York, que también es bastante interesante porque tiene una colección importante de la Guerra Civil Española y algunos otros aspectos. Bien. Recursos humanos, bueno, lo único que le diré es que es interesante saber que autofinanciación, el Instituto Cervantes, ahí tienen ustedes, el presupuesto del 23 fue de 143 millones de euros. El Instituto Cervantes cuenta con 900 empleados, de los cuales 600 trabajan en el exterior y unos 300 o algo así en la sede central. La autofinanciación, quiere decir los ingresos propios, el Cervantes tiene un presupuesto propio que consigue a través de las matrículas y de las actividades que ellos mismos organizan. Y el restante proviene de transferencias del Estado a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y luego, bueno, este año lo que ha pasado es que, bueno, ya sabéis, los fondos europeos, que se ha asignado unas cantidades a las distintas instituciones, en este caso unos 24 millones, entre otras cosas, no sé, parece que quieren cambiar el logo del instituto después de 30 años, pero no tengo información de por qué lo van a cambiar o por qué no. Una pincelada rápida al español, ahí tienen ustedes que cerca de 600 millones de hispanohablantes, que es un 7% de la población mundial, como ven ustedes. De eso, unos casi 500 millones, si ven para la flecha de abajo, son los que tienen un dominio nativo, es decir, es lengua oficial y es un dominio nativo. Unos 76 millones que tienen competencia limitada. Competencia limitada quiere decir que pueden expresarse en español, pero de una manera limitada. El español como lengua materna es la cuarta, ¿cómo se llama? Lengua materna es la segunda después del chino mandarín. Y por número de habitantes, el español ocupa la cuarta posición después del inglés, del chino mandarín y del hindi y del español. Y ya sabemos que en España no es el país donde más hispanohablantes existen. En la actualidad, más del 62,5% de estadounidenses son de origen hispano, que es el 18,9% de la población, y en 2060 se calcula que Estados Unidos será el segundo país hispanohablante del mundo después de México. El 27% de la población estadounidense será entonces de origen hispano. Según también, esto es el español, una lengua viva, es el anuario que el Instituto Cervantes, tenía que haberlo dicho antes, el anuario que el Instituto Cervantes publica todos los años sobre el estado del español en el mundo, el estado de la lengua española en el mundo. De 76 millones de europeos, se calcula, son capaces de comunicarse en español. Como ya saben, la lengua extranjera más estudiada en Europa es primero el inglés y después el español. Entonces, aquí tienen ustedes un cuadro, simplemente por curiosidad, en el que se ve que los hablantes nativos, tenemos a México en primer lugar, que es el 96% de la población, seguido de Colombia, de España, de Argentina. Ahí tienen ustedes un poco la población
el porcentaje de hablantes nativos, el grupo nativo, y los de competencia limitada, es decir, que se puede expresar español pero que no la tienen. Estamos hablando de los países hispanohablantes, ahí no se incluye Estados Unidos. Y aquí tienen un poco, en función de los países hispanohablantes, pero los hispanohablantes en países no latinos, o sea, no hispanos, que no es lengua oficial, pues aquí tiene el caso de Estados Unidos, que está en primer lugar, con más de 41 millones, y luego ahí tienen pues, los países de la Unión Europea, que tienen pues, aproximadamente 1 millón y pico, en total, más o menos, al fondo, tienen ustedes todos los países, un poco la distribución, para que vean la importancia del español como lengua extranjera. Aquí les voy a enseñar rápidamente algunas fotos de los centros españoles. Este es el centro del Instituto Cervantes en Manila, que ya les explica un poco cómo era me estoy acordando ahora de otro, por ejemplo, voy a mencionar algunas actividades culturales que organizábamos en los centros, en este caso, por ejemplo, como ejemplo de actividades que de alguna manera nos hacía más presentes o teníamos, digamos, esa imagen que en el país del Instituto Cervantes y por lo tanto de España, que era una imagen como más actual, más moderna, sobre todo en Filipinas, que éramos muy desconocidos. Entonces, por ejemplo, hacíamos un taller de fotografía cuando invitábamos a un fotógrafo español conocido, donde él daba un curso, seleccionábamos una serie de fotógrafos y hacían un taller, y luego, por ejemplo, en el caso de este que les estoy mencionando, porque tuvo bastante impacto, fue en el año 94-95, pues salían durante la Semana Santa de Manila, de Filipinas, que también es muy curiosa, pues salían y hacían fotografías, y con esas fotografías se expusieron e hicimos una exposición itinerante. La fotógrafa que vino en aquel momento a hacer fue Cristina García Rodero, que como saben ustedes, pues la primera fotógrafa premio que forma parte del grupo Magnum, ¿no? Los grandes fotógrafos, muy intimista y bueno, extraordinaria. Eso fue, por ejemplo, en el Instituto Cervantes de Casablanca. Este es el Instituto Cervantes de Nueva York. Aquí, como ven ustedes, como explicaba Fernando, es un edificio que está en la calle 49, entre la segunda y la tercera avenida, y es un edificio que se le consideraba un landmark, que es decir, un edificio histórico que, como ven, que no se podía tocar. No sé por qué, porque debe ser de los años 60, porque era una posta de correos, ¿no? Y entonces tuvimos que restaurarlo. En la restauración, yo había vivido en Nueva York y conocía un poco más, me la encargaron, y tuvimos que realmente, es curioso, o sea, lo que ocurrió en Nueva York fue que el Estado cedió la Casa de España en Nueva York. Esa Casa de España se vendió y se puso en una cuenta aparte para comprar otro edificio, no tener que pagar impuestos. El tiempo pasó, cambiaron los directores y como en los últimos 2 meses el nuevo director que llegó, el marqués de Tamarón, pues había que comprar un edificio o pagar los impuestos que se habían acumulado durante esos 6 años. Se compra este edificio y se decide pues, que hay que restaurarlo. Este edificio estaba, pues como otros edificios que aquí supongo que también hay, de madera. Y entonces se decide, en este caso no había ocurrido en casos anteriores, que los arquitectos han de ser españoles. Y se convoca el concurso en España. Ese concurso lo ganan unos arquitectos locales que hacen un proyecto interesante y que vienen, no voy a decir de qué ciudad, porque no quiero pero que llegan, y cuando yo reviso el título de propiedad y demás, me doy cuenta que estos habían considerado subir las alturas. Ustedes saben que en Nueva York, como en otros lugares, hay un derechos de aire, entonces este edificio no se podía subir de altura. Entonces tuvo que rehacerse todo el proyecto. Los arquitectos, que eran 2, uno de esos arquitectos vino a Nueva York, y en el primer viaje
le pareció que Nueva York era invivible y nunca más volvió. Consideró que le asustó de tal manera que se fue a su ciudad donde vivía muy bien. El segundo arquitecto sí vino. Entonces, curiosamente, tuvieron que rehacer todo el proyecto y no se le ocurrió otra cosa que hacer el auditorio en el sótano. ¿Cuál es el problema de los sótanos en Nueva York? Que justo en Manhattan, pues que son de granito. Entonces, el excavar es caro, muy caro. Y entonces tuvimos que mantener toda la fachada, excavar en el patio interior que ustedes ven aquí, y entonces, como dice Fernando, el problema era efectivamente un árbol que había que mantener dentro de la estructura del patio y que no se podía, que tendríamos que reponer si lo cortaran o si lo cortaban. Y entonces, pues aquello, la cantidad fue de verdad exorbitante, porque ya era no sé cómo explicarlo, tenía el edificio, ponle que costó 6 millones de dólares, ¿no? En aquel entonces, 6 o 7 millones de dólares, solamente la excavación y la construcción, digamos, del excavar y del sótano costó 2 millones de dólares. Porque la construcción era carísima en Nueva York. Y en Nueva York simplemente, pues realmente hay cosas curiosas, como es un centro bandera, en el sentido de que otra de las características de Cervantes es que cuando llegan los Cervantes, pues en el caso de Nueva York, es un centro muy atractivo. Todo el mundo quiere ir a Nueva York. ¿A qué? Pues los escritores a presentar sus libros, los artistas plásticos a sus exposiciones, y lo curioso era que por decir así, iba a decir por enchufe o por relaciones, pues llegaba un escritor que escribía novela policíaca, lo que fuera, a presentar su libro. Pero Nueva York es una ciudad que tiene ¿cuántas actividades culturales al día? Cientos o miles. Entonces, realmente no había público interesado. Hombre, si venía, yo qué sé, Vargas Llosa, o si venía, ¿cómo se llama el esposo de Elvira Lindo? Ya sabéis, Muñoz Molina, que vivieron en Nueva York, pues sí, había interés y había un público interesado. Y recuerdo muchas veces que estábamos allí trabajando y eran las 6 de la tarde o las 7, a la hora de la conferencia, se daba en la biblioteca, en una mesa redonda, y había 4 personas. Entonces acudíamos allí para hacer bulto. O sea que tenemos las dos caras de la moneda, ¿no? Actividades. Sin embargo, una de las actividades más exitosas en Nueva York, en colaboración, eso lo hicimos durante años, en colaboración con la Oficina Comercial de España, fue los seminarios y los talleres de catas de vinos españoles. Tan es así que yo creo que colaboramos de verdad a la comercialización de los vinos. Es más, estoy seguro, y eran, o sea, antes era como estas cosas que ahora de los conciertos, ¿no? Que salen a la venta y ya están agotadas. Pues aquí lo mismo, porque eran muy selectivas, de 10 personas, 12 personas, y teníamos un gran sommelier de estos que tenía unas presentaciones extraordinarias y tenía muchos contactos con las bodegas españolas. Otra faceta, y realmente, bueno, siguen teniendo, porque se siguen celebrando, un éxito bastante importante. Luego, otra característica que digo de la influencia política muchas veces es que yo he conocido directores tanto del Cervantes de Nueva York, algún que otro director que fueron nombrados y no hablan inglés, o no hablaban inglés. Entonces, ser director de Nueva York y no hablar inglés, pues no deja de ser un hándicap. Pero bueno, porque no hablar turco aún, pero no hablar inglés es un poco ya más raro, ¿no? Y luego, lo interesante yo creo que es que estos centros también, son centros que en la ciudad van adquiriendo una presencia, van siendo conocidos, y lo que ocurría era que se utilizan mucho, no solo para las actividades culturales, digamos, de España, sino para las actividades también de los países hispanoamericanos. ¿Por qué? Porque los países americanos generalmente carecían de presupuesto cultural, no tenían, digamos, medios y el Cervantes estaba a disposición
para las actividades culturales. Por ejemplo, los días nacionales de los distintos países, el Día de España, pues se celebraba en el Cervantes porque teníamos espacios más amplios, el Día Nacional de Guatemala, y los embajadores, que cuando tenían algunos compromisos, podían de escritores o de artistas de los países latinos, pues utilizaban los centros del Cervantes. Es decir, que en términos de diplomacia cultural también el Cervantes tiene una presencia importante. Aquí tiene el centro de Casablanca, que era un antiguo colegio, bueno, el colegio español. Esta sección de aquí era el consulado, ya se cambió. Entonces, para que los estudiantes no se metieran, nos ponían verjas. Entonces no podíamos, los Cervantes estábamos como luego ya cambiaron cuando llegó. Eso siempre dependía un poco del cónsul o del diplomático que estaba el responsable. Y es un centro que tenía, bueno, pues muy interesante, porque en Marruecos, para que sepan ustedes, yo cuando estuve de director llegó un año que tuvimos más de 3.000 matrículas. Es lógico, porque todos quieren en esa situación de migración y de conseguir bien España. Y los marroquíes aprenden español rapidísimamente. O sea, tienen una capacidad para el aprendizaje de lenguas muy grande. Organizamos actividades como las noches de Ramadán, musicales, todo, digamos, es el Festival Ibero Internacional de Guitarra, que se celebraba todos los años y que teníamos unos conciertos en el Teatro Nacional de Mohamed V de Rabat, ¿no? Aquí también hay una anécdota curiosa, y es ustedes saben que el escritor Juan Goytisolo vivía en Marruecos, concretamente en Marrakech. Entonces, a mí me tocó, bueno, en la época cuando llegó al Cervantes, que hay un partido político en el poder donde Goytisolo no era bien considerado, o no se le invitaba, no teníamos permiso, digamos, para invitarle a actividades culturales, presentación de sus libros o cualquier otra actividad. Cuando cambia ese gobierno, pues llega otro director y entonces hay que organizar todas las actividades dirigidas o con la colaboración de Juan Goytisolo. Y una de ellas fue que se creó el Instituto Cervantes de Marrakech, que yo me tocó también la reconstrucción del edificio en el que estaba. Y bueno, la verdad es que es un escritor que en ese momento, pues ya después, en esa segunda etapa, tuvo mucha relación con el Instituto Cervantes, ya recibió el premio Cervantes y bueno, murió hace un par de años, creo recordar, o 3 años. Yo tuve una relación personal con él grande y bueno, me pareció un gran escritor y una gran persona. Aquí tenemos el Cervantes de Río de Janeiro, que también me tocó hacerlo de cero, no sé si que lo tuvimos que construir todo con 4 plantas, pero bueno. A la vista de arriba es Río, el de Cervantes es el de abajo. El de Cervantes no es el No, perdón, es que he puesto a foto, no me he dado cuenta. Y luego tenemos, este es el Cervantes de Chicago. Tenemos un magnífico auditorio, espectacular. La verdad es que cantidad de actividades. Este centro tenía daba esa imagen realmente actual, ¿no? Con las exposiciones, con una imagen realmente no sé, moderna, ¿no? Y estaba en el centro de la ciudad y bueno, la verdad es que teníamos muchas de las actividades, para que se hagan una idea en este caso, las hacíamos sobre todo estaban dirigidas a México, porque la población hispana, concretamente mexicana en Chicago, unos 2 millones de habitantes, 2 millones de personas, pues tenía mucha fuerza, entonces mucho interés. Y entonces las actividades, pues prácticamente yo diría que la mitad de las actividades tenían como foco México y las otras actividades del otro 50 de España. Aquí tienen el Cervantes ya lo diré, si me acuerdo, Pekín, perdón, que es todo un edificio.
Los centros Cervantes siempre contaron desde sus inicios con el apoyo, con el patrocinio, con la presencia originalmente de los príncipes, de Felipe y Leticia, y después, cuando se convierten en reyes, con el rey no suele, pero la reina va todos los años, tiene reunión, participa, nos acompaña desde hace, yo creo que 15 años, a las reuniones de directores de los institutos Cervantes que se celebran anualmente. De hecho, ayer estaba en la reunión de directores en Barcelona, de directores de los institutos Cervantes. Siempre hemos contado siempre con su apoyo, siempre involucrándose en las actividades Cervantes, y siempre inauguraban los centros del Instituto Cervantes cuando se construían. Este es un centro muy curioso que tenemos en Palermo. Lo que estaba diciendo, que heredamos edificios en el exterior que pertenecen al Estado español, y en este caso heredamos una iglesia. Esta iglesia en Palermo, ese es el centro del Instituto Cervantes en Palermo, es la sala de exposiciones y de conciertos. Las clases están, para que vean un poco la diversidad de edificios con el que cuenta el Cervantes. Este edificio, si me acordara, ahora no me acuerdo, creo que es el de Budapest, pero no estoy muy seguro. Pero son tantos. Este es el de Burdeos. El de Burdeos tiene un significado importante porque fue la casa, es la casa de Goya. Y entonces es un edificio en Francia. En Francia tenemos bastantes centros también, se me ha olvidado mencionarlo, en París, en Burdeos, en Lyon y no me acuerdo, pero bueno, luego. Este es el de Roma, que también tiene mucha presencia en Roma, porque tenemos dos centros realmente, el centro donde se imparten las clases, que es este, y luego en la Plaza Narbona tenemos una sala grande de exposiciones donde bueno, pues, tiene mucha presencia y mucha visibilidad. Este es el Cervantes de Berlín. Como ven, algunos edificios pues son grandes, cuentan con bastante. Yo diría que la media de los Cervantes suelen tener entre 1.500 y 2.000 metros cuadrados, ¿no? Con 15-20 aulas. Las aulas son pequeñas, para pequeños grupos. Como he dicho, el auditorio, las salas de exposiciones y las zonas, digamos, administrativas y demás. Este es el Cervantes de Varsovia, que es como un edificio casi comunista, de la antigua arquitectura, que también es. Finalmente, este edificio es el Instituto Cervantes de Tetuán, que es un edificio muy bonito, que está, la verdad es que pequeño, pero que tiene bastante encanto. También he de decirles que en el contexto de lo que estábamos, de estas actividades culturales, y ya termino, por ejemplo, el Cervantes también procuraba, dentro del contexto de cultura, organizar actividades, como he dicho antes, no solamente las catas de vino. Por ejemplo, en Chicago hacíamos mucho actividades gastronómicas, y entonces hacíamos paseos por la cocina española, por las regiones. Invitábamos a un chef, invitábamos a alguna empresa que nos patrocinara algún que otro vino, y así cada mes organizamos un recorrido por la gastronomía de España, y bueno, pues lógicamente era una manera de atraer, por supuesto, el flamenco. En Chicago tenemos los festivales de flamenco, que eran en el mes de febrero a 30 grados bajo cero, pero la pasión en los bailes y demás era total. Y bueno, simplemente que sepan que yo creo personalmente que el Instituto Cervantes, dado los medios con lo que cuenta, el personal con lo que cuenta, es decirles también que el Instituto Cervantes, aunque es un centro, una institución del Estado, no es una institución donde los empleados, los profesores y demás somos personal laboral de la Administración del Estado. No somos funcionarios. Solamente los directores tienen digamos, son de alta dirección, pero es como si fuera realmente, de alguna manera, ya le digo, una empresa. Yo creo que digamos,
la presencia del Cervantes en todas estas ciudades que les digo realmente creo que ha significado un cambio importante. Se conoce más al Cervantes, creo, fuera de España que en España, en las distintas ciudades, y tiene tiene realmente mucha presencia, tiene mucho implantación y realmente sirve de referencia, como he dicho antes, pues para la acción cultural en el exterior, para mostrar, por decir, la España de hoy. Y a pesar de que trabajamos en como fíjese, 140 millones de euros, un presupuesto anual para ese tipo de actividades que estoy comparado, si lo compara con otros presupuestos de agencias parecidas que tiene España. Y concretamente les comentaba anteriormente que les iba a comentar también el problema de las lenguas cooficiales, que aunque aparece en la ley de creación del Cervantes, que hay que fomentar la enseñanza del vasco, del catalán y del gallego, fundamentalmente, pues el problema fundamental es que en el exterior no hay alumnos, la gente no le interesa porque no son unas lenguas que se necesitan. La gente es pragmática, y los marroquíes querían estudiar porque querían, los americanos porque buscaban lenguas donde poder comunicarse, donde poder hablar, y no, era imposible. Y curiosamente, hablando de la politización, todos los años, en el mes de octubre, el diputado de turno envía siempre al Cervantes una pregunta parlamentaria en la que les pide cuáles han sido las actividades y los esfuerzos del Instituto Cervantes para la promoción de esas lenguas locales. Reitero, porque he sido director en 4 centros muy distintos, incluso en algunos teníamos profesores, yo he tenido profesores vascos y profesores catalanes, enseñando español, y realmente, aunque divulgábamos, aunque informábamos de esos cursos y los teníamos en nuestros folletos, en nuestra página web, realmente no había estudiantes. Y sobre todo era más sangrante en algunos casos, como el caso de Chicago, donde, concretamente el gobierno catalán tenía una cátedra en la Universidad de Chicago, donde realmente, como yo digo, creo que el presupuesto operativo no sería como el nuestro, pero casi, ¿no? Es decir, contaban con más medios y financiación. No les digo ya del Ramon Llull, que saben es el Instituto Cultural Catalán, que también realmente se aprovechaba. Yo creo que porque ellos no tenían centros teníamos que hacer actividades con ellos de promoción, de actividades culturales sí que organizábamos con el Ramon Llull y también no me acuerdo ahora cómo se llama, el vasco, el Instituto Vasco. Pero bueno, me he pasado de la raya y no quería aburrirles más de la cuenta. Si tienen algunas preguntas, comentarios, críticas, lo que consideren oportuno, yo estoy a su disposición. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Hicimos un paseo grande por lo que es el Instituto Cervantes, todos lo conocíamos, pero con tanta minuciosidad, y además de una persona que tuvo una vivencia tan directa. Y ahora abrimos un turno de preguntas por si alguien quiere preguntar algo. Hola, buenas tardes. Agradecimiento de todos los que le hemos escuchado por esta charla o conferencia llena de datos y que nos ha indicado un poco dónde está el Instituto Cervantes, qué es lo que ha hecho, cuáles han sido sus pretensiones y la verdad es que me ha gustado mucho. Yo quería preguntarle una cosa. Se está celebrando esta semana la reunión de los directores de los institutos Cervantes de todo el mundo, me parece. Sí. Y hay en Barcelona
unos 60. Correcto. La prensa ha ido diciendo más o menos todas las intervenciones, ha hecho mención de las intervenciones. La verdad es que loable es el trabajo del Instituto Cervantes, efectivamente, de dar a conocer la cultura y la lengua española. De todas las maneras, sorprende un poco. Mire, yo ayer he puesto la televisión y he visto una imagen que me ha conmovido. Un jugador de fútbol de 17 años del Barcelona, que juega también en la selección española, dice en una entrevista a un periódico que le cuesta mucho hablar castellano. Es decir, que no lo ha hablado nunca y le cuesta mucho hablar castellano. En fin, este es un problema político. El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, acaba de decir ayer o anteayer que la diversidad lingüística española y del mundo, pero sobre todo española, es un fruto de la democracia. Lo que ocurre que se ha enturbiado por cuestiones políticas. Mire, yo he sido profesor 36 años de lengua castellana y me da pena pues que un chico de 17 años en Cataluña le cueste, un deportista, un hombre al que admiran mucho, que le cueste mucho hablar castellano. Yo nada más quería que usted... No, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la situación de la enseñanza de español en Cataluña no tiene ningún sentido. Creo que García Montero, no estoy de acuerdo con él, lo conozco bastante bien, lo he recibido en todos mis centros, pero diciéndolo rápidamente se le ha ido la olla directamente. No, perdón, no lo digo... Es que de verdad, es que no tiene... Mire, las reuniones de los Cervantes se celebran originalmente, que también fueron, y no es santo de mi devoción, César Antonio Molina. Él las organizó y eran unas reuniones anuales que se celebraban en las distintas regiones españolas en colaboraciones con las comunidades autónomas. Se empezó en Galicia, de hecho el año pasado fue aquí en Asturias, en Oviedo, en Gijón, y era para dar a conocer el Cervantes. Español, pues hay lugares, también por ejemplo, póngalo como ejemplo las embajadas. Las embajadas, hay embajadas y residencias de embajadores que son propiedad del Estado y otras que son alquiladas. Entonces, por alguna razón que desconozco, el capítulo famoso, el capítulo 6, nunca hay dinero en el Cervantes, pues para hacer edificios. Y entonces, en algún caso, nos hemos gastado 20 millones de dólares construyendo un instituto y en otro tenemos que alquilar porque en ese momento no había dinero o en ese momento... Por ejemplo, en Estados Unidos, tener alquilado un edificio es una ruina. Es una ruina total. Entonces tenemos el centro de Nueva York, afortunadamente ha costado mucho, pero oye, de alguna manera lo hemos amortizado. Pero el centro de Chicago pues está alquilado. Son, no sé, 500 metros cuadrados, digo 500, 2.500 o 3.000 metros cuadrados, es enorme. Pero es así, yo nunca entendí. Siempre recuerdo que estando en Filipinas sí recuerdo que hubo una oferta por parte de los bancos, creo que recordar que era el Santander BBVA, de financiar la compra de edificios en el exterior. Entonces, los que ya eran propiedad de España, pues bueno, Cervantes continuó siendo propiedad porque son de patrimonio nacional, pero los que no son alquilados. Pero no sé qué criterio sigue el Ministerio para eso. Pues, perdona. Dígame. Le digo. No sé si lo explicaste a lo largo de tu intervención, la sabes que no. El logotipo del instituto, aparte de la boina de la ñ, las dos T's tumbadas, ¿quieren decir algo? No lo sé, pregúntaselo al diseñador, porque es la pregunta del millón. Nadie sabe, es un diseño que se hizo originalmente, era cuando se hacían los grandes diseñadores que diseñaron los Juegos Olímpicos, es la ñ. Sé que la base es la ñ, como letra especial, significativa, diferente, ¿no?, del español.
pero yo creo que a lo mejor por eso quieren cambiarlo ahora, quieren dedicar 1 millón o 2 millones de euros a cambiar los logos. Perdón. Sí. Sí, me ha llamado la atención parece que ha sido en la cuarta de las diapositivas, el número de estudiantes de español de Costa de Marfil. Sí. Un número tremendo, y más contando con que en el mapa no aparecía que hubiera centro con presupuesto propio en Costa de Marfil, sino en Senegal o más... Sí. ¿A qué es debido esto? Pues realmente no sé que hay 2 países donde el Cervantes, no sé si es porque se contaba ya allí con una acción cultural importante, sobre todo a través de la Agencia Española de Cooperación, en Senegal particularmente, que la situación ha empeorado, y en Costa de Marfil. No sé si realmente hay un interés. Por ejemplo, en el caso de Filipinas, cuando estábamos allí, el interés no era porque la gente quería aprender español por sus relaciones con España, que mucha gente, yo recuerdo cuando llegué allí, todos me preguntaban si conocía a Carmen Cervera, porque los filipinos, para ellos es fundamental la belleza entendida, quiero decir, los concursos de belleza y demás, y no conocían a otra persona o personaje español. Pero sí tenían interés en Latinoamérica, en Hispanoamérica, en las relaciones con México. Y entonces, pues realmente por ahí venía el interés, ¿no? Pero no le puedo contestar con certeza porque es el interés en Costa de Marfil. ¿El personal que trabaja esto es todo español o se acepta a la nación octavos? Y segundo, en su caso, las relaciones laborales, convenio colectivo, cuando hay un tema, ¿quién es el patrón, digamos, en este caso, el Ministerio Exteriores, el Estado español? Es un tema delicado que se dará con frecuencia. Sí. El acceso al ministro de turno, etcétera, picaresca, no sé. Es un tema muy delicado, la verdad es que es un tema muy delicado porque los sueldos, los salarios de los profesores, el Cervantes tiene siguiendo un poco el modelo del servicio exterior, lo que se llama, digamos, ciertos puestos de trabajo que son de movilidad, en el sentido de que en el caso de los directores, de los directivos, son puestos que como máximo podemos estar en el puesto de trabajo 5 años. En compensación tenemos un plus de movilidad, que es prácticamente a nivel del mismo sueldo que tendríamos en España. Sin embargo, el personal, los profesores, el personal administrativo, los profesores no solamente pueden ser españoles o pueden ser hispanos, con tal de que cumplan los requisitos de profesores de español como segunda lengua, ¿no? Tienen que tener generalmente un máster, etc. Pero los sueldos son muy limitados, comparado con los propios sueldos de cualquier administrativo del consulado. Se llega al caso in extremis, que todavía no ha resuelto el Cervantes, que es realmente muy lamentable, porque en todos los servicios exterior las personas van y vienen. Quiero decir, tú te asilas en el exterior durante 3 años, 5 años, luego regresas a España, estás un tiempo y vuelves. Los institutos Cervantes no, el personal está allí siempre. Y si una persona saca una plaza, pongamos por ejemplo en el Cairo, y como ha pasado muchas veces, y llega un momento que quiere un traslado, no puede trasladar porque no hay otra vacante en otro lugar, y entonces tiene que quedarse allí. Y el problema es que el instituto está envejeciendo, yo le digo, tiene 33 años, la gente todos los profesorados, sobre todo, una edad media ya, pongamos que yo creo que estaría alrededor de los 50 años, y la gente se está resintiendo mucho, porque es una labor muy difícil, muy encomiable, pero no está remunerada a la altura de otras instituciones del Estado. Precisamente por eso he dicho que no somos funcionarios, que somos personal laboral, y ese es básicamente el problema. Hasta tal punto, y no quiero que, por ejemplo, en el caso de Brasil, que tiene una legislación laboral proteccionista al máximo, un auxiliar administrativo, al cabo de 2 años ganaba más que un profesor, porque era obligatorio, porque claro, el Cervantes tiene que ajustarse a la legislación laboral local, y entonces tenía que subirle el sueldo un 12% por la infracción al auxiliar administrativo, que es brasileño, y mientras que el español seguía con un aumento del 0,5% cada 2 años.
Entonces es absurdo. Esa es una... Por eso digo que realmente, si ustedes tienen oportunidad de ir a visitar alguna ciudad y pasar por un Cervantes, yo les invito, porque realmente verán ustedes un poco la dimensión, solamente por ver el aspecto físico y de las actividades y del trabajo que se hace. No, hay un convenio colectivo para los trabajadores en España, aquí, para los 300, 400 que trabajan aquí, pero para el exterior no. Bueno, pues si no hay más preguntas. Muchas gracias a todos y gracias Antonio. Y ahora simplemente decirles que nuestras próximas actividades son: la primera, el 9 de agosto, Inés Menéndez del Barca Vendido, que es representante de España en el grupo Banco Mundial, nos va a hablar del Banco Mundial, su misión y el papel de España en esa institución. Y luego ya, el 30 de agosto, don Pedro Moreno Campos, el título de la conferencia es Lo visible y lo invisible del mundo del espectáculo. Es diseñador de vestuario, creador de personajes.